Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andamos? A ver, en este vídeo voy a explicaros los conceptos básicos de las curvas de calentamiento y de las curvas de enfriamiento, aunque eso creo que lo veremos más en clase, ¿vale? Básicamente una curva de calentamiento o de enfriamiento, en este caso las dos que tenemos aquí, las que veis en la pantalla, son curvas de calentamiento o gráficas de calentamiento, es lo mismo. Pues unas curvas o gráficas de calentamiento son unas gráficas que representan, si os fijáis en el eje X, el tiempo, siempre el tiempo, y en el eje Y representan la temperatura. ¿Vale? Entonces, lo que va a ir ocurriendo es que vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo. No hay números, aquí no hay números porque no nos interesa, simplemente nos interesa expresar que hay un cambio de tiempo, el tiempo evoluciona y a medida que evoluciona nosotros vamos calentando, en este caso, la sustancia. ¿Vale? Entonces, a medida que va a ir pasando el tiempo, la temperatura va a ir subiendo. ¿De acuerdo? El tiempo aumenta hacia allá y, mientras tanto, la temperatura de la sustancia va a ir aumentando. Vale. Siempre tienen una forma parecida a esta, es decir, siempre van a ser una primera línea recta ascendente que va a ir subiendo hasta un punto en el que se vuelve horizontal. Está en ese tramo horizontal un tiempo y después vuelve a aumentar la temperatura de la sustancia. A continuación, pasado otro intervalo de tiempo, va a volver a estar horizontal y después de un tiempo va a volver a aumentar. ¿Vale? Entonces, lo interesante de esto es saber reconocer cada cosa y el estado de agregación en el que se encuentra la sustancia en la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, si es una curva de calentamiento, siempre vamos a empezar desde el sólido. Es decir, en la parte más baja de esta gráfica, esta parte de la recta, no sé si se ve bien con este color, lo voy a poner en color rojo, a lo mejor se ve un poco mejor. Esta parte de la gráfica, esta recta ascendente, siempre va a ser el sólido, porque lo tenemos a la temperatura más baja y cuando tenemos una sustancia a temperaturas bajas, está en estado sólido. A partir de ahí, pasado un cierto tiempo, la temperatura se va a mantener constante, aunque el tiempo aumente. El tiempo va a estar avanzando, va a pasar el tiempo, pero la temperatura de la sustancia no va a aumentar, porque nos estamos quedando en esta temperatura, si os fijáis. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto en el que la temperatura ha dejado de subir es la transición entre el estado sólido y el estado líquido. Por lo tanto, esto sería el punto de fusión. Entonces, el punto de fusión se identifica como la primera línea horizontal, si lo queréis ver así, la primera línea horizontal que nos encontramos. A continuación, vuelve a subir la temperatura a medida que avanza el tiempo. El tiempo avanza, pero ahora la temperatura va a ir subiendo desde T1 hasta T2 en esta gráfica de aquí, en esta recta. Esto corresponde al estado líquido. Es decir, hemos pasado de sólido a líquido, que es el siguiente estado de la materia, a través de el punto de fusión. Lo que pasa es que el punto de fusión no es instantáneo, tarda un rato en pasar de sólido a líquido. Cuando tenéis cubitos de hielo y los dejáis metidos en un vaso de agua, tarda un tiempo en derretirse el hielo y pasar todo el hielo a líquido. ¿De acuerdo? Y una vez que ya estamos en el estado líquido, volvemos a encontrarnos, pasado un cierto tiempo, este de aquí, volvemos a encontrarnos una región donde, a pesar de que el tiempo está aumentando, va desde aquí hasta aquí, la temperatura se mantiene constante en T2. Ese es otro de los cambios de estado que andamos buscando, y como es el cambio de estado de líquido a gas, este es el punto de ebullición, que también tendréis que identificarlo.
¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pasado este tiempo, es decir, mientras todo el líquido se está transformando en gas, pasado ese tiempo, una vez que ya tenemos todo el líquido transformado en gas, la temperatura vuelve a subir y volveríamos a ir pues desde este tiempo hacia allá, y entonces la temperatura aumentaría por encima de T sub 2. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, es decir, siempre va a haber una primera recta que sube, esta de aquí, luego va a haber una recta horizontal, otra recta que sube, una recta horizontal y otra recta que sube. Las rectas horizontales son los cambios de estado, este es uno y este es otro, y simplemente tenemos que acordarnos del nombre. Si es cambio de estado de sólido a líquido, entonces estamos en la fusión, y si es de líquido a gas, estamos en la ebullición. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas nos pueden hacer? Pues para empezar, nos pueden hacer la primera pregunta, además os la voy a hacer yo en el examen cuando lo ponga, y en una actividad que os voy a mandar. ¿Cuál es la temperatura de fusión? Bueno, pues si la fusión se produce aquí, en esta recta, y tiramos estos puntitos hacia aquí y nos encontramos esta temperatura, pues la temperatura de fusión será la temperatura 1. Esta es la temperatura de fusión. ¿Vale? ¿Y cuál es la temperatura de ebullición? Pues hacemos lo mismo, nos vamos a esta zona de aquí, trazamos una línea de puntos, que aquí ya está dibujada, y nos encontramos con esta temperatura, y entonces esta será la temperatura, en este caso, de ebullición. ¿Ok? Vale, vamos a hacerlo en un ejemplo con numeritos, para que no os volváis locos. En esta gráfica de aquí, esta de aquí, ¿vale? Que la he puesto para que la veáis también, en la gráfica de la derecha, vamos a buscar los puntos que aparecen, las regiones que aparecen. Primera región que nos encontramos, una región donde el tiempo va de aquí a aquí y donde la temperatura sube de un valor que no conocemos hasta menos 114 grados centígrados. Esta va a ser la parte donde está en estado sólido, donde nuestra sustancia, no sabemos cuál es, tampoco nos importa, está en estado sólido. Toda esta región que estoy pintando ahora es la región en la que el cuerpo se encuentra en estado sólido. ¿Hasta cuándo? Hasta este tramo. Este tramo horizontal nosotros sabemos que es un cambio de estado. ¿Qué cambio de estado? Pues como vamos de sólido al siguiente, que va a ser líquido, que es donde vuelve a subir la temperatura, estamos en el punto de fusión. ¿Ok? Vale. Después vemos que vuelve a subir la temperatura, es decir, cuando vamos desde aquí hasta aproximadamente aquí, la temperatura va a ir subiendo con esta forma, con esta tendencia, con esta recta, ¿no? Siguiendo esta recta. Es decir, va a subir de 114, de menos 114, va a subir hasta 100. Perdón, hasta 78. Va a subir hasta aquí. Por lo tanto, como estábamos en sólido, hemos hecho un cambio, el siguiente estado es el líquido. ¿De acuerdo? Vale. Luego, volvemos a llegar a un punto, volvemos a llegar a una recta horizontal, que sabemos que esos son los cambios de estado. Como el siguiente estado es el gas, porque si estamos en líquido y calentamos pasamos a gas, este va a ser el punto de ebullición. ¿Ok? Vale. Y a partir de aquí, esta región, ya estamos en estado gaseoso. Esto sería una primera pregunta del examen. Sería algo así como, o del problema, vamos. Sería, localice, o identifique, o descubra, o escriba los diferentes estados de agregación y los puntos de fusión y ebullición. Bueno, o los cambios de estado. Pues ya hemos descubierto dónde está el sólido, hemos descubierto dónde está el líquido y hemos descubierto dónde está el gas. Y este punto de aquí es el punto de fusión y este punto de aquí es el punto de ebullición. ¿Vale? Vale. Siguiente cosa que nos pueden preguntar. ¿Cuál es la temperatura de fusión y cuál es la temperatura de ebullición?
Pues si esta región de aquí, lo voy a poner otro color para que lo veáis un poquito mejor. Si esta región de aquí es la región donde me encuentro en el punto de fusión, pues si busco la temperatura que corresponde, este menos 114 será la temperatura de fusión. ¿No? Vale. ¿Y cuál es el punto, perdón, la temperatura de ebullición? Pues si hemos dicho que esta es la región donde me encuentro en el punto de ebullición, es decir, el cambio de fase entre líquido y gas, pues buscando la temperatura que corresponde, es decir, esta, más 78 será la temperatura de ebullición. ¿Vale? Tercera pregunta que nos pueden hacer. ¿Cómo se encuentra esta sustancia a 25 grados centígrados? ¿En qué estado de agregación se encuentra esta sustancia a 25 grados centígrados? Pues vamos a buscar 25 grados centígrados. Si esto es 0 y esto es 50, pues 25 estará en la mitad, más o menos por aquí. Así que aquí estaría 25 grados centígrados. Lanzamos una línea de puntitos hasta donde esté, chocamos en la gráfica aquí y hemos dicho que esto es la zona donde estamos en líquido. Por lo tanto, a 25 grados centígrados la sustancia está en estado líquido. ¿Vale? Si nos hubiesen dicho 125, que andará por aquí, pues si hacemos lo mismo con 125, llegamos a un punto donde tocamos con la zona de gas. Por lo tanto, estaría en estado gaseoso en 125 grados centígrados. Esas son preguntas que nos pueden hacer. ¿Vale? Bueno, espero que a pesar de la cantidad de rayajos que he hecho, espero que lo hayáis entendido más o menos bien. Y si tenéis cualquier duda, pues me preguntáis en clase. Voy a mandar una tarea sobre esto para la semana que viene. ¿Vale? Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Nos vemos en clase. Hasta luego.